Dicen que su castillo olía a muerte, que en las noches los muros retumbaban con gritos de niñas desolladas vivas, que en las paredes aún se sienten los susurros de aquellas muchachas que entraron pero jamás salieron. Se decía que mordía, azotaba y desgarraba cuerpos con sus propias manos, que metía senos estrenados en los lugares más impensables, que se bañaba en sangre caliente, riendo, mientras las víctimas se desangraban frente a ella. Fue llamada monstruo, vampira, bruja, la condesa que desafió el tiempo a costa de la vida de más de 600 jovencitas. Se hizo famosa por su sed de sangre. Bathory era lesbiana. Se comenzó a preocupar porque le estaban apareciendo arrugas. Siempre se rodeaba de chicas jóvenes como recordatorio de la belleza juvenil proveniente de todas las mujeres. Y las asesinaba. No hay duda de eso. Pero, ¿y si te dijera que todo esto podría ser una mentira? Hoy, le abrimos el baúl del misterio para adentrarnos en una de las leyendas más oscuras y perversas que el mundo ha conocido. Elizabeth Bathory, el regreso de la condesa sangrienta. Porque detrás de la sangre, de los cadáveres y la leyenda, se oculta una conspiración tan poderosa que incluso siglos después, seguimos creyendo lo que otros hicieron que creyéramos. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael Elcier Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. Elizabeth Bathory, el regreso de la condesa sangrienta. Transilvania, 1560. En medio de los bosques fríos, las colinas oscuras y los caminos cubiertos de neblina, nació una niña destinada a convertirse en leyenda. Elizabeth Bathory, hija de George y Anna Bathory, nobles de una de las familias más antiguas y poderosas del reino húngaro. Su linaje estaba marcado por sangre, el poder y la locura. Entre sus antepasados había guerreros, políticos, alquimistas y asesinos. Desde pequeña, Elizabeth fue criada entre libros prohibidos, pócimas extrañas y rituales ancestrales. No jugaba con muñecas, jugaba con serpientes, estudiaba anatomía y aprendía a preparar brebajes de hierbas para el dolor, tal vez para el castigo. A diferencia de otras niñas de la época, Elizabeth hablaba varios idiomas, sabía leer y escribir, y conocía de alquimia, astrología, herbolaria y lo que algunos consideraban brujería. No era una niña común, y nunca lo sería. A los 15 años, fue entregada en matrimonio a Ferenc Názdady, un temido guerrero conocido como el Caballero Negro de Hungría. En las guerras contra los turcos, no era un soldado, era una máquina de matar. Decapitaba prisioneros sin piedad, ordenaba empalamientos masivos y usaba la sangre de sus enemigos para marcar las puertas de los pueblos conquistados. La guerra lo hizo implacable y con el tiempo compartió parte de esa oscuridad con su esposa. Algunos dicen que en las noches frías del castillo de Chastise, Názdady le enseñaba a Elizabeth técnicas de tortura, que reían juntos mientras usaban alfileres para perforar carne, que su amor no era de rosas, sino de gritos. Porque su boda no fue un cuento de hadas, fue una alianza política, una unión entre poder y violencia. Y mientras su esposo cabalgaba a la guerra, masacrando otomanos sin piedad, Elizabeth se quedaba sola, con sus pensamientos, su oscuridad y su castillo. Pero en 1604, el caballero cayó. Fue víctima de una enfermedad que lo fue consumiendo lentamente hasta matarlo. Con su muerte, algo cambió en Elizabeth. Su castillo se volvió más oscuro, más frío, y
Con él comenzó el verdadero infierno. Una mañana gris y fría, mientras una joven sirvienta peinaba el cabello largo y oscuro de la condesa, cometió un error. Jaló con fuerza, sin querer, un mechón enredado. Elizabeth no gritó, no la regañó. Simplemente se dio la vuelta y la bofeteó con tanta fuerza que el rostro de la muchacha estalló en sangre. Una gota, una sola gota cayó en la piel pálida de la condesa. Y según la leyenda, en ese instante, Elizabeth Bathory sonrió. Aseguró que su piel, donde la sangre había tocado, lucía más tersa, más joven, más viva. Algo se encendió dentro de ella, una chispa oscura, una idea retorcida. Se dice que siguió golpeando a la sirvienta hasta que el rostro se convirtió en un amasijo irreconocible entre carne y hueso. Luego ordenó desangrarla y verter su sangre caliente en una tina de mármol. Esa noche, Elizabeth se metió en él, desnuda, sonriendo. Mientras la sangre la envolvía, juró que jamás permitiría que la vejez le arrebatara su belleza. Y así comenzó una carrera contra el tiempo. Un pacto de horror. Un reinado de muerte que marcaría la historia con letras teñidas de rojo. Pero la sangre de una sirvienta no era suficiente. Elizabeth necesitaba más juventud, más belleza, más sangre. Y así comenzó el reclutamiento. Empezó ofreciendo trabajo en su castillo a muchachas campesinas, jóvenes sanas, fuertes, de mejillas sonrosadas, que buscaban un futuro mejor. Nadie sospechaba, nadie cuestionaba, hasta que dejaron de regresar. Una tras otra desaparecían tras las puertas del castillo. Ahí dentro las esperaban rituales horribles, castigos inimaginables y una muerte lenta y dolorosa. Se dice que Elizabeth usaba una máquina de tortura llamada la Dama de Hierro, un sarcófago de metal con clavos en su interior, diseñado para abrazar lentamente a sus víctimas mientras la sangre se escurría por los orificios inferiores. Usaba pinzas al rojo vivo, agujas bajo las uñas, cuchillas para cortar senos y los introducía en los cuerpos moribundos solo para verlos retorcerse. Mordía, cortaba y reía, como si el dolor ajeno fuera su única forma de sentirse viva. Cada noche, el castillo era un concierto de gritos, un eco que se perdía entre los muros y la niebla de los bosques. Y entonces, el rumor creció y el miedo se esparció. ¿Dónde estaban las hijas de esos campesinos? Algunos aseguraban haber visto el carruaje de la condesa recoger muchachas en los pueblos. Otros afirmaban haber visto sangre correr por las rendijas del castillo. Y entonces, las muchachas del pueblo comenzaron a escasear. Pero Elizabeth no se detuvo. Solo subió el precio. Ahora ofrecía educación, elegancia, formación en corte y etiqueta a hijas de nobles, condes y marqueses. Prometía transformar niñas en damas. Lo cumplía. Solo que primero las convertiría en cadáveres. En 1610, el rumor se convirtió en escándalo. La nobleza murmuraba nombres y el miedo había llegado a las cortes. El rey Matías II ya no podía seguir ignorando lo que ocurría en el castillo de Chastise. Pero había un problema. Elizabeth Bathory no era una mujer simple. Era una condesa poderosa, rica, educada e intocable. Si era culpable, había que demostrarlo. Y si no, había que hacerla caer de igual manera. El encargado de la misión fue Georges Tourceau, palantino del reino, mano derecha del rey. Tourceau reunió a sus hombres y juntos cabalgaron durante días hasta llegar al castillo. Al llegar, no tocaron la puerta, la derribaron.
Y lo que encontraron adentro no era de este mundo. En los pasillos, cadáveres, algunos aún tibios, otros mutilados, colgados de ganchos y con los ojos vacíos y la piel arrancada. En los calabozos, charcos de sangre seca, uñas incrustadas en las piedras y en las esquinas, trozos de carne. Un hedor insoportable a muerte, excremento y descomposición lo cubría todo. Y entonces llegaron a la sala principal. Allí estaba ella, Elizabeth Bathory, desnuda, dentro de una bañera llena de sangre fresca. Su rostro era tranquilo, sus ojos cerrados, su piel resplandeciente, como si el tiempo jamás hubiera tocado su cuerpo. Entonces, uno de los soldados vomitó y otro simplemente salió corriendo. Pero Thurzó no dijo nada, solo observó, y supo que acababa de convertirse en parte de una historia que el mundo jamás olvidaría. Después del asalto, la justicia del siglo XVII no tardó en actuar. Los hombres de Thurzó no solo encontraron cuerpos, también encontraron testigos, sirvientes, cómplices. Algunos temblaban, otros 3-2-1. Sirvientes, cómplices. Algunos temblaban, otros apenas podían hablar. Pero todos confesaron. Y no lo hicieron por voluntad. Lo hicieron entre gritos, bajo tortura, bajo fuego, clavos, hierros calientes y cuchillas. Dijeron lo que Thurzó quería oír. Nombraron a Elizabeth como la mente detrás de todo. Y sus palabras sellaron sus destinos. Fueron ejecutados en público, acusados de brujería y asesinato. Algunos decapitados, otros fueron quemados vivos. Pero Elizabeth Bathory no compartiría su destino. La condesa, por su noble linaje y poder, fue condenada a un castigo diferente: ser encerrada viva. No hubo juicio, no hubo defensa, no hubo verdad. Solo una orden: encerrarla. Su castillo fue su prisión, sus ventanas y puertas selladas con ladrillos. Solo quedó un pequeño orificio por el que le pasaban pan, agua y por el que se filtraban los ecos de su propia mente. Apenas un pequeño orificio para pasarle la comida y su conexión con el mundo exterior. ¿Quién lo olvidó? La soledad, la oscuridad y el abandono fueron sus únicas compañeras. Se dice que hablaba sola, que reía en la oscuridad, que lloraba cuando recordaba el tacto de la sangre en su piel. Así pasó los últimos 4 años de su vida, sola, olvidada, enloquecida, hasta que un día de agosto de 1614 la encontraron muerta, fría, silenciosa, con una expresión de paz. Y así terminó la historia de la mujer que quiso detener el tiempo con sangre. Pero, ¿qué hay de la verdad detrás de esta historia? Contrario a lo que la leyenda nos dice, Elizabeth Bathory nunca fue juzgada en un tribunal formal. Los testimonios en su contra provinieron de sirvientes torturados, cuyos relatos fueron arrancados bajo dolor insoportable. No existe registro del diario que supuestamente ella escribió confesando estos crímenes. Muchas de las herramientas de tortura encontradas en su castillo eran, en realidad, instrumentos usados para cauterizar heridas y tratar enfermedades. Las pócimas y hierbas, consideradas brujería, eran en realidad remedios de la época basados en la herbolaria tradicional. Y sobre el temido baño de sangre, la ciencia hoy sabe que es imposible bañarse en sangre humana fresca sin morir en el intento. Verán, una tina normal contiene entre 100 y 120 litros, pero el cuerpo humano solo tiene entre 4.5 y 6 litros de sangre. Esto significa que para llenar una bañera así, Elizabeth tendría que haber drenado la sangre de más de 20 jóvenes por baño, varias veces. Un dato que revela que la historia fue exagerada o inventada. Pero, ¿por qué inventar a esta monstruosidad?
qué fue lo que realmente pasó. Elizabeth Bathory era una mujer poderosa, viuda, dueña de vastas tierras y una fortuna inmensa en una época dominada por hombres. Su independencia y autoridad despertaron envidias y temores. El rey Matías II tenía deudas pendientes con su esposo, y su caída, convenientemente, liberó al monarca de estas obligaciones. El juicio fue un acto político, un mensaje para quienes desafiaban el orden patriarcal y el poder establecido. En una sociedad donde una mujer con poder era vista como una amenaza, era fácil convertirla en una leyenda de terror. Y así, con miedo y manipulación, nació la Condesa Sangrienta. Un mito construido para controlar, silenciar y demonizar. Ahora bien, imaginen esto por un momento. Una mujer con poder absoluto en una época donde las mujeres debían ser sumisas y silenciosas. Una mujer que heredó tierras, riquezas y autoridad sin depender de un hombre. Para la sociedad de entonces, eso era más aterrador que cualquier acto macabro. Así que se tejieron historias horribles para destruirla, para convertirla en un monstruo, una leyenda sangrienta que sirviera de advertencia. Porque en tiempos de miedo y prejuicio, la verdad, la primer víctima. Durante siglos, el poder femenino ha sido visto con desconfianza. Mujeres como Elizabeth, que rompían con los roles impuestos, eran consideradas peligrosas. Y cuando el miedo crece, la sociedad necesita crear monstruos para sentirse más segura. Porque las leyendas no nacen de la nada, se construyen con miedo, envidia, intereses políticos y sociales. Se alimentan con rumores, se exageran con historias y terminan por volverse verdades para generaciones enteras. Elizabeth pagó el precio de desafiar un sistema patriarcal y opresor. Su historia es un recordatorio de cómo la verdad puede ser distorsionada para mantener el control, y cómo la justicia muchas veces se convierte en un castigo para quien osa desafiar al poder. ¿Y realmente importa lo que ocurrió? Porque más allá de los hechos, la leyenda de la Condesa Sangrienta sigue viva, alimentando el misterio, el terror y la fascinación humana por lo oscuro y lo desconocido. Elizabeth Bathory, la Condesa Sangrienta, fue más que una mujer cruel o una leyenda de terror. Fue un reflejo de su tiempo, una sociedad que temía el poder en manos equivocadas, que necesitaba un monstruo para ocultar sus propios miedos y secretos. Hoy, al mirar su historia, tenemos la oportunidad de cuestionar lo que creemos verdadero y de separar la realidad del mito. Y entender que, a veces, el mayor horror no está en las sombras de un castillo, sino en la forma en que usamos la historia para controlar, manipular y silenciar. Así que, la próxima vez que escuches el nombre de Elizabeth Bathory, recuerda que detrás de la sangre y los gritos puede esconderse una verdad más oscura que cualquier leyenda. Porque Elizabeth no fue un vampiro, no fue un demonio, ni siquiera fue condesa sangrienta. Pero esa verdad está esperando a que alguien la descubra aún. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Habían escuchado más datos sobre este caso? ¿Habían escuchado este caso? Háganmelo saber en la cajita de comentarios. Doy gracias a todas las personas que apoyan este contenido y a todos los suscriptores que me apoyan en YouTube. Muchísimas gracias. Por favor, dejen un comentario, dejen una reacción, ya sea un puntito, un emoji, cualquier cosa suma y créanme que eso me ayuda para que este contenido salga como referencia hacia más personas. Mando un cordial saludo a todas las personas que también nos escuchan en las plataformas de audio. De igual manera, siempre estoy contestando a la brevedad todos los comentarios que me hacen llegar por medio de las dos plataformas. También agradezco la aceptación que han dado para la sección de historias reales paranormales. En verdad, muchísimas gracias. Leo cada historia que ustedes me mandan, veo los videos, los relatos, las fotos que ustedes me envían y por supuesto tienen abierta la invitación para estar aquí en el set
y narrarme sus historias paranormales reales. Me despido de ustedes no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y sus mentes curiosas. Esto fue El Baúl del Misterio.